Un día como hoy, pero hace 44 años, el barco Miriam Adela impuso con su hundimiento en el río Paraguay con una de las marcas más tristes e indeseadas de nuestra historia naval, una cifra que hasta ahora no fue superada de 113 muertos. El hundimiento del barco Miriam Adela fue una catástrofe nunca antes vista y que afortunadamente nunca más se repitió. El buque de transporte zarpó del puerto de Asunción un día antes, el 9 de febrero. Debía recorrer 510 kilómetros por el río Paraguay hasta el puerto de Vallemí, en el departamento de Concepción. Desde la capital inició su travesía habitual con 26 pasajeros a bordo, más la tripulación. Sin embargo, en cada puerto iba alzando más gente y sobre todo más carga, excesiva de hecho. Ya con unas 180 personas a bordo, la embarcación alcanzó al puerto de Concepción. En la mañana del 10 de febrero de 1978 siguió su travesía aún más al norte. Una repentina tormenta, que en realidad fue como un tornado, volteó la embarcación, que se hundió en cuestión de segundos, arrastrada hacia el fondo por el peso exagerado que llevaba. El periodista e historiador Luis Verón confirmó que el recuento final arrojó una cifra de 113 muertos. La tragedia ocurrió antes de alcanzar el puerto Kemerich, hoy denominado oficialmente Puerto Avente, que queda 80 kilómetros aguas arriba de Concepción, 50 kilómetros antes del puerto Pinasco y 130 kilómetros antes del puerto de Vallemí, donde el Miriam Adela debía atracar. Eligio González Aponte es uno de los héroes civiles que pudo salvar a 25 náufragos con una canoa en la que esperaba una encomienda que traía al Miriam Adela para la estancia en la que trabajaba. Al respecto hablamos con don Teófilo Medina, historiador concepcionero. Pero hay otra tragedia que quedó en el olvido, el hundimiento de un buque de la Armada Nacional, Pratt Hill, ya con muchos concepcioneros a bordo que zozobró y se hundió en las cercanías de Asunción. Pero esta tragedia del Miriam Adela supera el número de víctimas, porque les tomó tan de sorpresa que, según el relato de este señor testigo presencial, el señor González, de repente dio una vuelta carnero y atrapó en su fondo a muchos pasajeros. Y a mí me cupo ver cuando 17 o 20 días más tarde iban llegando los cadáveres, que era un espectáculo dantesco. Y lo que más me impresionó que yo era joven, era una madre abrazada a su hijo y ya carcomido por las aguas y por el sol calcinante, tenía un volumen considerable ya. Y después lo más emocionante, lo más trágico fue la fosa común de todos ellos, aquellos que no pudieron ser identificados. ¿Cómo se vivió aquel día, profesor? Una jornada totalmente diferente. Sí, una jornada totalmente diferente, un silencio en Concepción, todos aguardando a partir del mediodía noticias, pero no había noticias, había poca comunicación. Pero yo creo que los primeros en asistir allá fueron los militares, la sanidad militar. Entre ellos vi todavía un señor que estuvo en la sanidad militar, dos. Uno es de apellido París y el otro, no recuerdo, que vi frente a la cancha del Adolfo Riquelme, que fueron para rescatar, a hacer lo que se podía hacer, pero como primera medida. Y tengo entendido también que el buque que sacó era de una empresa llamada Entre Canales y Tábora, que fueron los constructores del puente, este puente que tenemos acá. ¿A qué hora aproximadamente se recibió la noticia de esta tragedia? Para el mediodía ya se recibió, para el mediodía. La tragedia habrá sucedido a las 10:30, a las 11 de la mañana, pero al mediodía ya inundó, ya había comunicación precaria, no había celular, pero había comunicación. Era mucho el movimiento aquí en el puerto de Concepción. Ansiedad de los familiares que quedaron aquí en Concepción, pero no tenía noticias. Recién 2 o 3 semanas después comenzaron a venir los restos mortales de las personas ahogadas.